El Evangelio según el Espiritismo. Por Allan Kardec. Capítulo 17. Sed perfectos. Caracteres de la perfección. El hombre de bien. Los buenos espíritas. Parábola de la siembra. Instrucciones de los espíritus. El deber. La virtud. Los superiores y los inferiores. El hombre en el mundo. Cuidar el cuerpo y el espíritu. Caracteres de la perfección. 1. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y rogad por los que os persiguen y calumnian. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludaréis tan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. San Mateo, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 y 48. 2. Supuesto que Dios posee la perfección infinita en todas las cosas, esta máxima, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, tomada literalmente supondría la posibilidad de alcanzar la perfección absoluta. Si fuese dado a la criatura el ser tan perfecta como el Creador, vendría a ser igual a Él, lo que es inadmisible. Pero los hombres a quienes se dirigía Jesús no hubieran comprendido esta diferencia, y se limita a presentarles un modelo y les dice que se esfuercen para alcanzar la perfección. Es necesario entender por estas palabras, la perfección relativa, de que la humanidad es susceptible y que le acerque más a la divinidad. ¿En qué consiste esta perfección? Jesús lo dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, rogad por los que os persiguen y calumnian. Él enseña con esto que la esencia de la perfección es la caridad en su más alta acepción, porque implica la práctica de las demás virtudes. En efecto, si se observan los resultados de todos los vicios y aun de los simples defectos, se reconocerá que no hay ninguno que no altere, más o menos, el sentimiento de la caridad, porque todos tienen su origen en el egoísmo y en el orgullo, que son la negación de la caridad, porque todo aquello que excita el sentimiento de la personalidad, destruye, o al menos debilita, los elementos de la verdadera caridad, que son la benevolencia, la indulgencia, la abnegación, y la adhesión. El amor al prójimo llevado hasta amar a sus enemigos, no pudiendo unirse con ningún defecto contrario a la caridad, es por lo mismo, el indicio de una mayor o menor superioridad moral, de donde resulta que el grado de la perfección está en razón directa a la magnitud de este amor. Por eso Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de caridad en lo que tiene de más sublime, les dijo: sed perfectos, como lo es vuestro Padre Celestial. El hombre de bien. 3. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su más grande acepción. Si pregunta a su conciencia sobre sus propios actos, mira si ha violado esta ley. Si no ha hecho mal a nadie, si ha hecho todo el bien que ha podido, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, en fin, si ha hecho a otro todo lo que querría que se hubiera hecho por él. Tiene fe en Dios, en su bondad infinita, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso, y se someten todas las cosas a su voluntad. Tiene fe en el porvenir. Por esto coloca los bienes espirituales sobre los temporales. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todos los desengaños, son pruebas o expiaciones y las acepta sin murmurar. El hombre inmerso en el sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien sin esperar recompensa, devuelve el bien por el mal, toma la defensa del débil contra el fuerte, y sacrifica siempre su interés a la justicia. Encuentra su satisfacción en los beneficios que hace, en los servicios que presta, en la felicidad que reparte, en las lágrimas que enjuga y en los consuelos que da a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes que pensar en sí mismo, buscar el interés de los demás antes que el suyo propio. El egoísta, al contrario, calcula los provechos y las pérdidas de toda acción generosa. Es bueno,
humano y benévolo para con todo el mundo sin excepción de razas ni de creencias, porque mira a todos los hombres como hermanos. Respeta en los demás todas las convicciones sinceras, y no anatematiza a los que no piensan como él. En todas las circunstancias la caridad es su guía. Dice que el que causa perjuicio a otro con palabras malévolas, que hiere la susceptibilidad de otro por su orgullo y desdén, que no retrocede ante la idea de causar una pena, una contrariedad, aun cuando sea ligera, pudiendo evitarlo, falta al deber de amor al prójimo y no merece la clemencia del Señor. No tiene odio, ni rencor, ni deseo de venganza. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas y solo se acuerda de los beneficios, porque sabe que él será perdonado, así como él mismo habrá perdonado. ¿Es indulgente para con las debilidades de otro? Porque sabe que él mismo necesita de indulgencia y se acuerda de aquellas palabras de Cristo: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. No se complace en buscar los defectos de otro ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad le obliga, busca siempre el bien que puede atenuar el mal. Estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos sus esfuerzos consisten en poder decir al día siguiente que hay en él alguna cosa mejor que en la víspera. Nunca procura hacer valer su conocimiento ni su talento a expensas de otro. Por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer resaltar lo que es ventajoso para los demás. No está envanecido por su fortuna, ni por sus ventajas personales, porque sabe que todo lo que se le ha dado, puede perderlo. Usa pero no abusa de los bienes concedidos, porque sabe que es un depósito del cual deberá dar cuenta, y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos para sí mismo, es hacerlos servir para satisfacción de sus pasiones. Si el orden social ha colocado a los hombres bajo su dependencia, les trata con bondad y benevolencia, porque sabe que son sus iguales ante Dios. Usa de su autoridad para moralizarlos y no para humillarlos con su orgullo, evitando todo lo que puede hacer más penosa su posición subalterna. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de su posición y procura cumplirlos cabalmente. Capítulo 17, número 9. El hombre de bien. En fin, respeta en sus semejantes todos los derechos que dan las leyes de la naturaleza como quisiera que se respetaran en él. Esta no es la enumeración de todas las cualidades que distinguen al hombre de bien, pero cualquiera que se esfuerce en poseerlas, está en camino de poseer las demás. Los buenos espíritus. 4. El espiritismo bien comprendido, pero sobre todo, bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expresados más arriba, que caracterizan al verdadero espírita como al verdadero cristiano. Uno y otro no hacen más que uno. El espiritismo no crea ninguna moral nueva, facilita a los hombres la inteligencia y la práctica como la del Cristo, dando una fe sólida e ilustrada a los que dudan o vacilan. Pero muchos de los que creen en los hechos de las manifestaciones no las comprenden, ni sus consecuencias, ni su alcance moral, o si las comprenden, no se las aplican a sí mismos. ¿En qué consiste esto? ¿Es un defecto de precisión de la doctrina? No. Porque no contiene ni alegorías ni figuras que puedan dar lugar a falsas interpretaciones. Su esencia es la claridad, y esto es lo que constituye su fuerza, porque se dirige a la inteligencia. La doctrina nada tiene de misterioso, y sus iniciados no están en posesión de ningún secreto oculto para el común de las personas. ¿Es necesario para comprenderla una inteligencia privilegiada? No. Porque se ven hombres de una capacidad notoria que no la comprenden, mientras que las inteligencias simples, y aun de jóvenes apenas salidos de la adolescencia, comprenden sus matices más delicados con admirable precisión. Esto viene de que la parte de algún modo material de la ciencia, no requiere más que los ojos para observar, mientras que la parte esencial requiere cierto grado de sensibilidad que se puede llamar la madurez del sentido moral, madurez independiente de la edad y del grado de instrucción, porque es inherente al desarrollo, en un sentido especial, del espíritu encarnado. En algunos,
Los lazos de la materia son demasiado tenaces para permitir al espíritu desprenderse de las cosas de la tierra. La niebla que los rodea, les oculta la vista del infinito. Por esto no dejan fácilmente ni sus gustos, ni sus costumbres, ni comprenden nada mejor de lo que ellos poseen. La creencia en los espíritus es para ellos un simple hecho, pero no modifica sino poco o nada sus tendencias instintivas. En una palabra, solo ven un rayo de luz insuficiente para conducirles y darles una inspiración poderosa capaz de vencer sus inclinaciones. Se fijan en los fenómenos más que en la moral, que les parece banal y monótona. Piden sin cesar a los espíritus que les inicien en nuevos misterios, sin preguntarse a sí mismos si se han hecho dignos de entrar en los secretos del Creador. Estos son los espíritus imperfectos, de los cuales algunos quedan en el camino o se alejan de sus hermanos en creencias, porque retroceden ante la obligación de reformarse, o bien reservan sus simpatías para aquellos que participan de sus debilidades o de sus ideas preconcebidas. Sin embargo, la aceptación del principio de la doctrina es el primer paso, que les hará el segundo más fácil en otra existencia. El que puede con razón calificarse de verdadero y sincero espírita, se encuentra en un grado superior de adelantamiento moral. El espíritu, que domina más completamente la materia, le da una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen mudas en los primeros. En una palabra, es tocado en el corazón, y su fe es inalterable. El uno es como el músico que se conmueve por ciertos acordes, mientras el otro solo comprende los sonidos. Se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones, mientras el uno se complace en un horizonte limitado, el otro, que comprende algo mejor, se esfuerza en ir más allá y lo consigue cuando tiene una firme voluntad. Parábola de la siembra. 5. Ese mismo día Jesús, tras haber salido de la casa, se sentó cerca del mar. Se reunió en derredor de él una gran multitud del pueblo, por lo que entró en una barca y se sentó. El pueblo escuchaba atentamente en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo de esta manera: el sembrador fue a sembrar. Y mientras sembraba, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos, en donde no había mucha tierra, y nacieron de inmediato porque la tierra donde estaban no tenía profundidad. Pero saliendo el sol, se quemaron y se secaron, porque no tenían raíz. Otras cayeron en las espinas, y crecieron las espinas y las sofocaron. Otras finalmente cayeron en tierra buena, y rendían fruto. Algunos granos dieron 100 por uno, otros 60, y otros 30. Que escuche el que tenga oídos para oír. San Mateo. Capítulo 13, versículo de 1 a 9. Por lo tanto, escuchen ustedes la parábola de aquel que siembra. Cualquiera que escuche la palabra del reino, y no pone atención, el espíritu maligno viene y elimina lo que se había sembrado en su corazón. Este es el que ha recibido la semilla junto al camino. Quien recibe la siembra en medio de las piedras, este es el que escucha la palabra, y la recibe en el momento con alegría. Pero como no tiene en sí raíz, la conserva por poco tiempo. Y cuando surgen contratiempos y persecuciones a causa de la palabra, se toma inmediatamente como un motivo de escándalo y de caída. Quien recibe la semilla entre las espinas, es aquel que entiende la palabra, pero luego los acontecimientos de este siglo y la ilusión de las riquezas, ahogan en él esa palabra, y la hacen infructuosa. Pero quien recibe la semilla en una buena tierra, este es el que escucha la palabra, que le presta atención y saca provecho de ella, y produce 100, o 60 o 30 por uno. San Mateo, capítulo 13, versículo de 18 al 23. 6. La parábola de la siembra representa perfectamente los matices que existen en la manera de aprovechar las enseñanzas del Evangelio. ¿Cuántas personas hay, en efecto, para las cuales es solo letra muerta, que es semejante a la semilla que cayó en la roca,
¿No produce ningún fruto? Encuentra aplicación no menos justa en las diferentes categorías de espíritas. ¿No es acaso el emblema de aquellos que solo se inclinan a los fenómenos materiales, y no sacan de ellos ninguna consecuencia porque solo ven un objeto de curiosidad? De aquellos que solo buscan la brillantez en las comunicaciones de los espíritus y no las toman con interés sino cuando satisfacen su imaginación, pero que después de haberlas oído están tan fríos e indiferentes como antes? Que encuentran los consejos muy buenos y los admiran, pero los aplican a los demás y no a ellos mismos. De aquellos, por último, para quienes estas instrucciones son como la semilla que cayó en la buena tierra y produce frutos. Instrucciones de los espíritus. El deber. 7. El deber es la obligación moral, primero con respecto a sí mismo, y enseguida con respecto a los otros. El deber es la ley de la vida, se encuentra en los más ínfimos detalles, lo mismo que en los actos elevados. Yo hablo solo del deber moral, y no del que imponen las profesiones. En el orden de sentimientos, el deber es muy difícil de cumplir, porque se encuentra en antagonismo con las seducciones del interés y del corazón, sus victorias no tienen testigos y sus derrotas no tienen sentencia. El deber íntimo del hombre está abandonado a su libre albedrío, el aguijón de la conciencia, la guardiana de la probidad interior, le advierte y le sostiene, pero a menudo permanece impotente ante los sofismas de la pasión. El deber del corazón fielmente observado, eleva al hombre. Pero este deber, ¿cómo precisarlo? ¿En dónde empieza? ¿En dónde termina? El deber empieza, precisamente, en el punto donde usted amenaza la felicidad o el descanso de su prójimo, y concluye en el límite que a usted no le gustaría que le pasara a usted. Dios ha creado a todos los hombres iguales para el dolor, pequeños o grandes, ignorantes o ilustrados, sufren por las mismas causas, para que cada uno considere cómo administrar el mal que puede hacer. No existe el mismo criterio para el bien. Es infinitamente variado en sus expresiones. La igualdad ante el dolor es una sublime previsión de Dios, que quiere que sus hijos instruidos por la experiencia común, no cometan el mal con el argumento de la ignorancia de sus efectos. El deber es el resumen práctico de todas las especulaciones morales. Es la valentía del alma que enfrenta las angustias de la lucha. Es austero y flexible, y pronto a doblegarse ante las diversas complicaciones, permaneciendo inflexible ante las tentaciones. El hombre que cumple su deber, ama a Dios más que a las criaturas, y a las criaturas más que a él mismo. Es a la vez juez y esclavo de su propia causa. El deber es el más hermoso adorno de la razón, y depende de ella como el hijo depende de la madre. El hombre debe amar el deber, no porque preserve de los males de la vida, a los cuales la humanidad no puede sustraerse, sino porque da al alma la fortaleza necesaria para su desarrollo. El deber engrandece e irradia bajo una forma más elevada en cada una de las etapas superiores de la humanidad. La obligación moral no cesa nunca en la criatura de Dios. Debe reflejar las virtudes del Eterno, que no acepta un bosquejo imperfecto, porque quiere que la belleza de su obra resplandezca ante él. Lázaro. París, 1863. La virtud. 8. La virtud, en su más alto grado, encierra el conjunto de todas las cualidades esenciales que constituyen al hombre de bien. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto, son las cualidades del hombre virtuoso. Lamentablemente suelen ir acompañadas de pequeñas dolencias morales que las desfiguran y las atenúan. El que hace alarde de su virtud, no es virtuoso, puesto que le falta la cualidad principal, la modestia, y que tiene el vicio contrario, el orgullo. La virtud, verdaderamente digna de este nombre, no pretende adquirir fama. Se adivina, pero se oculta en la oscuridad, y huye de la admiración de la multitud. San Vicente de Paul era virtuoso. El digno cura de Ars era virtuoso, y también muchos otros poco conocidos del mundo, pero conocidos de Dios.
¿Todos esos hombres de bien ignoraban ellos mismos que fuesen virtuosos? Se dejaban llevar por la corriente de sus santas inspiraciones y practicaban el bien con un desinterés completo y un entero olvido de sí mismos. A la virtud, así entendida y practicada, yo los invito, hijos míos, a esta virtud verdaderamente cristiana y verdaderamente espírita, les pido que se dediquen, pero alejen de sus corazones el pensamiento del orgullo, de la vanidad y del amor propio, que desfiguran siempre las más bellas cualidades. No imiten a esas personas que se presentan como modelo, y ellos mismos pregonan sus propias cualidades a todos los oídos complacientes. Esta virtud de ostentación, oculta muy a menudo, una multitud de pequeñas torpezas y odiosas falsedades. En principio, las personas que se adulan a sí mismas, que levantan una estatua a su propia virtud, solo por este hecho aniquilan todo el mérito efectivo que pueden tener. Pero ¿qué diré de aquellos cuyo valor consiste en parecer lo que no son? Yo quiero admitir que las personas que hacen el bien sienten en el fondo de su corazón una satisfacción íntima, pero desde que esta satisfacción se manifiesta al exterior para recoger los elogios, es que degenera en amor propio. ¿O todos ustedes que la fe espírita ha calentado con sus rayos, y que saben cuán lejos están muchas personas de la perfección, no caigáis nunca en semejante falta? La virtud es una gracia que deseo para todos los verdaderos espíritas, pero les diré, que vale más tener pocas virtudes con la modestia, que muchas con el orgullo. Es por el orgullo que las humanidades sucesivas se han perdido. Es por la humildad que deben ser rescatadas un día. François, Nicolas, Madeleine. París, 1863. Los superiores y los inferiores. 9. La autoridad, lo mismo que la fortuna, es una comisión, de la que se pedirá cuenta al que está investido de ella. No creáis que se le haya dado para procurarle el vano placer de mandar, ni como lo creen falsamente la mayor parte de los poderosos de la tierra, como un derecho, o una propiedad. Dios, sin embargo, les demuestra que no es ni lo uno ni lo otro, ya que lo retira cuando le place. Si fuese un privilegio unido a la persona, sería inalienable. Nadie puede decir que una cosa le pertenece, cuando se le puede quitar sin su consentimiento. Dios la da a título de misión o de prueba, cuando así le conviene, y la retira del mismo modo. Quien que sea el depositario de la autoridad, de cualquier magnitud que ésta sea, desde el Señor sobre su servidor, hasta el soberano sobre su pueblo, no debe ocultar que se encarga de almas. Él responderá de la buena o mala dirección que habrá dado a sus subordinados, y las faltas que éstos puedan cometer, los vicios a los cuales serán arrastrados como consecuencia de esta dirección o de los malos ejemplos, recaerán sobre él. Mientras que recogerá los frutos de su solicitud por conducirles al bien. Toda persona tiene sobre la tierra una misión grande o pequeña, cualquiera que sea, está siempre determinada por el bien. Por lo tanto hay que dejar de distorsionar su principio. Si Dios pregunta al rico, ¿qué has hecho de la fortuna que debía ser entre tus manos una fuente para propagar la fecundidad a tu alrededor? Preguntará también al que posee una autoridad cualquiera, ¿qué uso has hecho de esa autoridad? ¿Qué males has evitado? ¿Qué progresos has hecho ejecutar? Si te he dado subordinados, no fue para que hicieras de ellos esclavos de tu voluntad, ni instrumentos dóciles de tus caprichos o de tu codicia. Te he hecho fuerte, y te he confiado a los débiles, para apoyarlos y ayudarlos a subir hacia mí. El superior que está inmerso en las palabras de Cristo, no desprecia a ninguno de los que están por debajo de él. Porque sabe que las distinciones sociales no existen delante de Dios. El espiritismo le enseña que si hoy le obedecen, otros han podido mandarle o le mandarán más tarde, y entonces será tratado como él haya tratado a los otros. Si el superior tiene deberes que cumplir, el inferior los tiene también y no son menos sagrados. Si este último es espiritista, su conciencia le dirá con mayor razón que no está exento de ellos a pesar de que su jefe no cumpla con los suyos, porque sabe que no debe devolver mal por mal,
y que las faltas de los unos no autorizan las de los otros. Si sufre por su posición, dice que seguramente lo ha merecido, porque él mismo ha podido abusar en otro tiempo de su autoridad, y que debe sentir a su vez los inconvenientes de lo que ha hecho sufrir a otros. Si se ve forzado a sufrir esta posición por no encontrar otra mejor, el espiritismo le enseña a resignarse como una prueba de su humildad, necesaria a su progreso. Su creencia le guía en su conducta. Actúa como desearía que sus subordinados actuasen con él, si fuera el jefe. Por eso mismo es más escrupuloso en el cumplimiento de sus obligaciones, ya que entiende que cualquier negligencia en el trabajo que se le ha confiado, es un perjuicio para quien lo remunera, y al que debe su tiempo y sus cuidados. En una palabra, es solicitado por el sentimiento del deber que le da su fe, y la certeza de que toda desviación del camino recto, es una deuda que habrá que pagar tarde o temprano. François, Nicolas, Madeleine, Cardenal Morlot. París, 1863. El hombre en el mundo. 10. Un sentimiento de piedad debe siempre animar el corazón de quienes se reúnen bajo los ojos del Señor y ruegan la asistencia de los buenos espíritus. Por lo tanto, purifiquen vuestros corazones, no dejen pasar ningún pensamiento mundano o inútil. Eleven vuestro espíritu a los que ustedes llaman, para que encuentren en vosotros las disposiciones necesarias, puedan esparcir con profusión la semilla que debe germinar en vuestros corazones, y dar frutos de caridad y de justicia. Sin embargo, no crean que al emocionarse sin cesar en la oración y en la evocación mental, les incitemos a vivir una vida mística, que os coloque fuera de las leyes de la sociedad donde estáis condenados a vivir. No. Vivan con las personas de su época como deben vivir las personas, y sacrifíquense a las necesidades y a las frivolidades del día, pero háganlo con una sensación de pureza que pudiera santificarlas. Estáis llamados a estar en contacto con espíritus de naturaleza diferente, con caracteres opuestos. No sean violentos con ninguno de aquellos con los que se encuentren. Sean alegres, sean felices, pero con la alegría que da una buena conciencia y con la felicidad del heredero del cielo que cuenta los días que le aproximan a su herencia. La virtud no consiste en tener un aspecto severo y lúgubre, ni en rechazar los placeres que vuestra condición humana permite. Basta dedicar todos los actos de vuestra existencia al Creador que os ha dado esta vida. Basta que cuando comiencen o terminen una obra, eleven su pensamiento al Creador y pidan, en un impulso del alma, ya sea su protección para tener éxito, ya sea su bendición para la obra terminada. En lo que hagan miren hacia la fuente de todas las cosas. No hagan nada sin que el recuerdo de Dios venga a purificar y santificar sus actos. La perfección es completa, como ha dicho Cristo, con la práctica de la caridad absoluta. Pero los deberes de la caridad se extienden a todas las posiciones sociales, desde el más pequeño hasta el más grande. El hombre que vive por sí solo, no tiene ocasión de ejercer la caridad. Únicamente en el contacto con sus semejantes y en las luchas más difíciles, encuentra la oportunidad. El que se aísla, se priva voluntariamente del más poderoso medio de perfección. No teniendo en quién pensar, su vida es la del egoísta. Capítulo 5, número 26. No imaginen que para vivir en comunicación constante con nosotros, o para vivir a la vista del Señor, sea preciso revestir el cilicio y cubrirse de ceniza. No. No. Lo repito. Sed felices según las felicidades de la humanidad, pero que en vuestra felicidad no entre nunca, ni un pensamiento, ni un acto que pueda ofender o hacer bajar la frente de los que os aman y dirigen. Dios es amor y bendice a los que aman santamente. Un espíritu protector. Burdeos, 1863. Cuidar el cuerpo y el espíritu. 11. La perfección moral. ¿Consiste en la maceración del cuerpo? Para resolver esta cuestión me apoyo en los principios elementales, y empiezo por demostrar la necesidad de cuidar el cuerpo, que según las alternativas de salud y de enfermedad, influye de manera muy importante en el alma, que hay que considerar como una cautiva de la carne.
Para que esta prisionera viva, se recree y conciba aún las ilusiones de la libertad, el cuerpo debe estar sano, dispuesto y valeroso. Sigamos la comparación. Los dos están en perfecto estado. ¿Qué deben hacer para mantener el equilibrio entre sus aptitudes y sus necesidades tan diferentes? Estamos en presencia de dos sistemas, el de los ascetas, que quieren aniquilar el cuerpo, y el de los materialistas, que quieren abatir el alma. Dos excesos, que son casi tan insensatos el uno como el otro. Al lado de estos dos partidos hormiguea la numerosa tribu de los indiferentes, que sin convicción y sin pasión, aman con tibieza y gozan con economía. En consecuencia, ¿dónde está la sabiduría? En consecuencia, ¿dónde está la ciencia de vivir? En ninguna parte. Y este gran problema quedaría por completo sin resolver, si el espiritismo no viene en ayuda de los investigadores, demostrándoles las relaciones que existen entre el cuerpo y el alma, y diciendo además que son necesarios el uno a la otra. Es preciso cuidarlos a los dos. Amad a vuestra alma, pero cuidad también el cuerpo, instrumento del alma. Desconocer las necesidades que están indicadas por la misma naturaleza, es desconocer la ley de Dios. No la castiguen por las faltas que vuestro libre albedrío le ha hecho cometer y de las que tampoco tiene responsabilidad, como no la tiene el caballo mal dirigido por los daños que causa. Seréis más perfectos, martirizando vuestro cuerpo si permanecéis menos egoístas, orgullosos y poco caritativos con vuestro prójimo. No. La perfección no es esto. Está enteramente en las reformas que harán sufrir a vuestro espíritu. Suavícenlo. Sométanlo. Humíllenlo. Mortifíquenlo. Este es el medio de hacerle dócil a la voluntad de Dios y el único que conduce a la perfección. George. Espíritu Protector. París, 1863.